Bienvenidos a otro programa más de Díselo a la calle, el programa en el que tenemos mucho de qué hablar, mucho que contar y poco que callar. Hoy tengo una invitada muy especial, tengo el honor de recibir a la doctora Elizabeth Arrojo, cum laude en oncología, reconocida como persona extraordinaria en las ciencias por los Estados Unidos, Premio Europeo de Medicina Oncológica años 21 y 22. Y sobre todo que le planta cara al cáncer usando el calor como herramienta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos todos. Bienvenida. Muchas gracias, Calle, por invitarme a estar aquí y compartir este programa donde no os calláis nada, lo cual es maravilloso. Sí, intentamos eso. Más que nada, lo que me ha sorprendido de saber un poquito de ti, de leer sobre tu historia, es como una mujer, que ya a veces en el mundo de la medicina, enfrentarse a este mundo masculino a veces, decide que sí, voy a especializarme en cáncer. ¿Por qué? ¿Qué te lleva? ¿Hay algún momento en tu vida o algo en especial? Pues porque la medicina para mí era algo que yo llevaba dentro de mí desde la infancia. Siempre digo que a mi hermano le encantaba arreglar cosas y a mí personas, con lo cual ya desde pequeñita jugaba con pócimas, a hacer cosas para curar mis muñecas, y esto lo llevé pues a mi edad más adulta, ¿no? Y la oncología, ¿por qué? Porque es un reto, porque no es la antítesis a la monotonía, es investigar, es avanzar, y para mí es súper interesante lo que está ya científicamente demostrado, pero lo es mucho más lo que está por demostrar. Y además, cuando tú en medicina ayudas a una persona con cualquier cosa, siempre es muy gratificante, con un dolor, con alguna patología, pero cuando ayudas en una situación tan límite como puede ser tener un cáncer que compromete realmente tu vida, lo que tú sientes es algo tan increíble que en realidad es como algo adictivo, ¿no?, que no puedes dejar. Sí, porque además asturiana de nacimiento, pero fue en Santander donde te pusiste a investigar como loca, ¿no? Y ahí desarrollaste esta técnica, que además fuiste pionera a nivel mundial, y a través de este descubrimiento, que nos vas a contar un poquito de cómo el cáncer de mama, en vez de 6 sesiones, se convierten en una, te llaman de Estados Unidos y allá que te vas, ¿a dónde y a hacer qué? Efectivamente, yo realmente me fui a rotar como residente a Estados Unidos y allí aprendí un montón de cosas y sobre todo aprendí también que no hay límites y que aunque tú seas como muy pequeñito, el residente que termina, si tienes una idea y esa idea es brillante, no pierdes nada por llevarla a cabo porque tal vez tengas éxito. Y con esa idea me volví a España, sí, y me fui a Santander viviendo en Asturias. De hecho viajaba muchísimo. ¿Por qué? Porque allí se podía hacer como mucha investigación, se podía avanzar, y esta técnica lo que consiste es en poner la radiación dentro de la mama, en lugar de tener que ir durante 6 o 7 semanas de manera diaria al hospital a recibir tu tratamiento de radioterapia. En una única sesión ambulatoria pudimos tratar a esas mujeres. Imagínate qué cambio cuando son pacientes que ya llevaban a lo mejor 6 meses de quimioterapia, una cirugía, después 7 semanas de radioterapia, que además en lugares como puede ser Asturias o Cantabria, que la gente vive en los pueblos, lejos del hospital, muchas veces tiene que ir en una ambulancia, igual supone 4 horas de viaje para llegar al tratamiento, ¿no? Y además cuando conseguimos poner la radiación dentro del tumor directamente, dentro de lo que es la cavidad donde está el tumor, disminuye la dosis de radiación al tejido sano, con lo cual hay menos efectos secundarios. Es que esto lo quiero recalcar, remarcar bien, a ver, atentos ahí. Reducir en 6, lo que son 6 sesiones, reducirla a una, en algo tan serio y tan complejo como puede ser un cáncer de mama. Me gustaría a mí saber, así hablo por hablar con mi ignorancia absoluta en estos temas, ¿qué hace el calor? ¿Qué se puede diferenciar, por ejemplo, lo que tú haces en oncotermia con radioterapia o todas otras técnicas tradicionales? En realidad, esta técnica que hicimos de mama no tiene nada que ver con el calor, porque es poner la radiación y es radioterapia dentro. La radioterapia produce un daño al ADN de las células, por eso, de hecho, es como tan tóxica, ¿no? Todos estos accidentes nucleares, al final eso es radiactividad. Porque entonces, matas todo, lo bueno y lo malo. Claro, entonces tienes que ser muy selectivo, porque al final, claro, la radiación dispersa, la dosis al tejido sano puede producir daño en nuestras células sanas. ¿Qué ocurre? Que hay una parte muy importante que yo desarrollo más tarde, que es los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos. Para crecer desarrollan sus propios vasos, pero son muy finos, muy frágiles, se rompen fácil. Por eso, por ejemplo, es frecuente que con un cáncer de colon la gente consulta porque tiene un sangrado. Al médico, oye, he sangrado, no sé qué pasará, y muchas veces es un tumor porque esos vasos se rompen fácil. ¿Qué ocurre? Que cualquier tratamiento que le demos al paciente tiene que viajar por dentro de esos vasos, entonces le cuesta llegar. La quimio, la inmunoterapia tiene que entrar por ellos, con lo cual de la dosis que damos, lo que llega en realidad dentro del tumor es un porcentaje muy pequeño.
Con la radioterapia, para que se provoque el daño al ADN, necesitamos oxígeno, que es lo que fija el daño al ADN. Claro, si los vasos son malos, los tumores tienen poco oxígeno dentro porque no consigue entrar. Entonces, si nosotros calentamos un tumor, abrimos esos vasos, llega mucho mejor la quimio, la inmunoterapia, llega más oxígeno dentro del tumor y de esa manera también aumentamos la eficacia de la radioterapia. Con lo cual, como me dicen muchas veces los pacientes, esto es como un potenciador, ¿no? Y efectivamente, como un rayo UVA para solar, pero como en localizado en el tumor, eso es. Y la gran ventaja de la hipertermia electromodulada, que es el nombre científico de lo que en España conocemos como oncotermia, es que es selectiva sobre las células malignas. Porque esto de la hipertermia, muchos pacientes me preguntan, dice, ¿eso es algo alternativo? No, es un tratamiento aprobado por el Ministerio de Sanidad. Nosotros somos un centro oncológico con tratamientos, por supuesto, aprobados, dirigidos por oncólogos, y lo que ocurre es que la hipertermia convencional, la que se aprobó ya en el año 2006, calentaba lo bueno y lo malo. Entonces era muy difícil de aplicar, porque los pacientes se quemaban. Claro, a 40 grados, ¿quién aguanta esa temperatura, no? ¿Qué ocurre? Que con la oncotermia hemos conseguido calentar solo las células malignas, porque tienen muchas más cargas negativas que las sanas, y por una diferencia de cargas atraen las ondas que utilizamos de radiofrecuencia y solo se calienta el tumor. Ventaja, no hay efectos secundarios. Los pacientes... No hay efectos secundarios. No hay efectos secundarios. Esta es otra de las grandes cuestiones, porque al final por quitar un tumor o por tal, te acaba saliendo otra cosa. Como efecto secundario. Efectivamente, los pacientes de hecho suelen tener menos efectos secundarios cuando están con la quimio o la radioterapia, probablemente porque conseguimos que esos tratamientos vayan más a donde tienen que ir, con lo cual es de esos pocos tratamientos a nivel oncológico que realmente mejoran la calidad de vida de los pacientes y además ayudan a aumentar la supervivencia, pues el control de la enfermedad, con lo cual es un tratamiento como muy gratificante, ¿no? Aporta mucho a los pacientes. Hemos ido ya directamente al grano, así como ¡fum!, de sopetón a todo esto que nos estás contando, pero quería ahondar un poquito más cuando has empezado a decir que tú ya de pequeñita te gustaba hacer cositas, o sea, que ya de pequeña esta parte vocacional de ayudar, incluso ya a nivel medicinal, aunque sea inventándotelo tú con tu imaginación infantil. ¿Qué te decía tu familia? ¿Hay algún médico, médica en tu familia? Pues no hay ningún médico, pero hay un dato que para mí fue muy importante. A mí me gustaba pues eso, jugar, curar a esos muñecos, pero leí un libro que se llama Tensión, que es de Christian Barnard, que fue el primer cirujano cardiovascular que hizo un trasplante cardíaco, y aquel libro para mí, que era un libro viejo que mis padres tenían en la biblioteca, que un día cojo y de repente me pongo a leer aquel libro, fue como algo súper apasionante. Yo digo, ¿qué edad yo quiero hacer esto. Pues yo debía tener unos 12, 14 años, era un libro pues bastante potente, yo buscando, porque me encantaba leer, digo, yo quiero hacer esto, o sea, la emoción que ese hombre transmitía cuando hizo el trasplante, si el paciente vivía, si no vivía, cómo tenía que ser, o sea, me pareció algo tan apasionante que luego tuve la fortuna de poder vivir después cuando desarrollé esa técnica pionera en cáncer de mama, el no dormir pensando saldrá bien, estar súper pendiente. Yo recuerdo que a la primera paciente yo la llamaba continuamente, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Porque sientes pues entre esa emoción, ¿no?, de avanzar, pero también ese respeto, ¿no?, y ese incluso miedito de salto al vacío, ¿no? Claro, eso es, y además agradeces tanto la confianza de los pacientes en decir, oye, están confiando en algo que tú estás haciendo, que es al final una investigación, que dices puede salir bien o no, y yo recuerdo siempre a esta mujer que confió la primera, que dices, madre mía, qué maravilla, ¿no?, lo que ellos te aportan, con lo cual esto abrió pues un mundo increíble. A partir de ahí, como decías, pues me llaman de Estados Unidos, me voy a trabajar ahí, de repente para mí se abre un sinfín de posibilidades, porque de repente ves en la realidad cómo esos sueños y esas ideas que tú tienes se pueden materializar en la vida real. Claro, entonces en Estados Unidos llegas, ¿qué diferencias encuentras en trabajar, que ya has estado de mucho y ahora vuelves a España, con las barreras que te puedes encontrar, que nos dirás? Llegas a Estados Unidos como español, ¿hablabas inglés bien? ¿Tuviste que aprender o chapurreabas? Sí, hablaba inglés bien, aunque me costó un poco el inglés americano, pues todo esto, pero al final yo me fui con toda la ilusión, me fui con la idea de irme para siempre, porque además yo ya de residente, que había estado 3 meses allí, claro, vi otra forma de trabajar en el sentido de que allí,
cualquier persona que llegaba al hospital, yo como residente, llegaba con una idea y esa idea les parecía brillante y todo el mundo se sumaba, claro, Qué eso maravilla. es, y de repente daba igual quién fuera, sino que todo el mundo se sumaba, vamos a avanzar, ese espíritu, ¿no?, en equipo, Community, sumar, ¿no?, como de todos eso juntos es. más. Claro, yo de repente siendo una residente y estando trabajando, que ahí trabajaba con los principales oncólogos del mundo, que me escuchasen, que me sumasen, que me aportase su experiencia, su conocimiento, para mí era algo impresionante, ¿no? Que es verdad que luego pues cuando vuelves a España, ¿no?, te encuentras esto de ya llevamos toda la vida haciéndolo así, el protocolo dice, la verdad es que no soporto los protocolos Aparte están... el protocolo es para romperlo con perdón, o sea, ¿qué Totalmente. protocolos nos han machacado la vida? Casi todos, perdóneme, o sea, porque alguien se lo inventa un día y nadie luego ha certificado que la vida evoluciona, ¿no? Eso es, Y la efectivamente. medicina. Efectivamente, entonces el protocolo está muy bien cuando funciona y te cura el paciente, pero cuando no cura el protocolo muchas veces es mejor saltárselo, intentar algo nuevo, algo que sea diferente. Incluso cuando cura al paciente hay nuevas cosas que disminuyen los efectos secundarios, que hacen los tratamientos más cómodos, entonces los protocolos están muy bien, pero como bien dices, muchas veces está muy bien para saltárselos, ¿no? Con lo cual, esto de estar pensando como médicos, ¿no?, como científicos en nuevas terapias, nuevos tratamientos que puedan ayudar a una persona cuando sabes que lo que tienes disponible no va a funcionar, yo creo que debería ser algo imprescindible y fundamental para que sigamos avanzando y que todos lo facilitemos, ¿no? Claro. Que en Estados Unidos esto pues es muy gratificante porque, ya digo, yo allí me sentía siendo la última en llegar, además la única española, la verdad es que me abrieron las puertas a un mundo increíble donde avanzar era realmente fácil, solo suponía esfuerzo, dedicación y al final el camino se abría de una manera importante. Qué maravilla, por eso dicen lo del sueño americano, de American Dream, a lo mejor hay gente que nos escucha y dirá, madre mía, ¿qué dice? Pero es verdad que nuestro país, y sobre todo en estos temas de educación, medicina, etcétera, etcétera, estamos un poquito años luz. Y entonces tú te vuelves, que ahora nos comentarás si quieres, por qué te vuelves viviendo también ahí, con el buen trabajo que hacías, y llegas a España y ¿qué te encuentras? Pues fíjate, mira, yo me vuelvo porque yo me vi en 2014, justo hago esa técnica pionera a nivel mundial en cáncer de mama, me llaman como a la semana de Estados Unidos que me quieren contratar como coordinadora de investigación. Wow. Yo automáticamente digo sí, y de hecho no me lo podía creer, de hecho es cuando allí me reconocen como persona extraordinaria en las ciencias, que yo decía, ¿a mí? ¿De verdad? Con todo en esto. el 21st Century Oncology. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Me lo aprendí bien. Muy bien, lo has dicho perfecto, perfecto. Que es muy importante también el lugar, un sitio maravillosamente reconocido. Perfecto. Y bueno, yo me voy 2014 y en diciembre de 2015 mi madre tiene un cáncer, tiene un melanoma, que es un cáncer de piel pues bastante agresivo, aquí en la zona de la cara, la operan y mi madre estaba curada y es verdad que los melanomas son tumores muy traicioneros, con lo cual yo me vuelvo a Estados Unidos, pero me vuelvo con ese run de y si pasa algo, de repente empiezas a ver la finitud de la vida, ¿no?, de una manera más cercana, porque mi madre tenía en aquel entonces 55 años, una mujer jovencísima. Sí, casi como yo, vamos. Claro, fíjate y dices, tú que, vamos, es verdad, que imagínate, no te imaginas que la de repente... flor de la vida, y dices, bueno, y los melanomas pueden ser muy traicioneros, entonces yo ahí empiezo a darle vueltas, digo, bueno, será una cuestión de tiempo, que esto ha sido un susto muy grande, bueno, vamos a esperar, pero ya en 2017, 2 años después de tener a mi segundo hijo, empiezo a pensar, digo, ¿qué prefiero, no? Y para mí era una decisión súper difícil, porque dejar Estados Unidos suponía dejar lo mejor de mi carrera profesional, pero por otro lado decía, bueno, mi vida personal pues es importante, y me acuerdo que mi jefe americano me regaló un libro y me dijo, léete esto y luego tú te lo piensas, que se llama Who Moves My Cheese? ¿Quién mueve mi queso? Qué bueno. Es un libro de unos hombrecitos pequeños y unos ratones que tienen una mina de queso, y entonces ellos todos los días están felices ahí comiendo queso, y de repente un buen día la mina desaparece. Y entonces hay un grupo de hombrecitos y ratones que se quedan llorando sin parar, hemos perdido la mina, y hay otro grupo que salen a buscar una nueva mina. Qué bueno. Y después de buscar y buscar, encuentran una mina muchísimo mejor y todo es mucho mejor, ¿no? Entonces cuando él me regala aquel libro, yo decido volver a España y yo digo, bueno, voy a encontrar mi mina de queso, y ahí me vuelvo con la idea de lo de la hipertermia, el calentar los tumores, digo, esto que en España no se está utilizando, voy a intentar potenciarlo, desarrollarlo, entonces me vuelvo a trabajar a Santander, aunque vivía en Asturias, hacía 1.600 kilómetros a la semana en coche. Ibas y venías. Iba y venía, madre porque mía. mi familia estaba en Asturias, pero yo quería estar en Santander porque ahí se podía hacer muchas más cosas, más investigación, había más recursos, me voy ahí. Y en este tiempo que estoy intentando el poner esta tecnología en el hospital, conseguir que lo traigan a la sanidad pública, de repente mi madre tiene una metástasis cerebral.
contra todo pronóstico, mi madre estaba curada y un buen día, de la que yo me estaba yendo precisamente a Santander a las 6 de la mañana, me llama por teléfono y me dice: hija, que tengo una metástasis cerebral. Y digo: mamá, ¿qué me estás? Digo: no, pero mamá, ¿qué dices? Sí, hija, sí, es que tengo un hormigueo en una mano y he leído por internet, lo típico que no hay que hacer. Ella sabía todo diagnosticado. Claro, ella ya estaba, además mi madre, como siempre, se angustia mucho y decía: mamá, no seas exagerada, por favor. Pero yo, como siempre tenía eso ahí de fondo, digo: mira, te voy a llevar al hospital, nos hacemos un escáner súper tranquila. Y efectivamente tenía una metástasis cerebral. Eso fue junio de 2018, yo en ese impasse estaba intentando pues eso, poner ese tratamiento en la sanidad pública, mi madre bueno, pues se opera, yo la tuve que tratar en mi hospital con una técnica que se llama radiocirugía, porque yo había empezado a hacer esa técnica en Santander. Qué bien que te tenía a ti, ¿no? O sea, sí, la verdad es que aquello ayudó, ¿no? Pero el problema fue cuando empezó con tratamientos de inmunoterapia, porque tenía algunas lesiones más, y casi se muere con la inmunoterapia. Empezó a tener muchísimos efectos secundarios, entonces se nos iban agotando las opciones, con lo cual yo en paralelo decido, no puedo esperar, con lo cual digo, tengo que abrir una clínica con este tratamiento, que esto es algo que puede ayudar. Perdón un momentito, ¿qué es inmunoterapia? Inmunoterapia, ¿qué es? Es como si fuera una quimioterapia, pero mucho más dirigida contra las células malignas. O sea, es algo que sistema inmune directo, eso ¿no? es, va mucho más dirigido, entonces es más selectiva y habitualmente solo un 10% de los pacientes tienen efectos secundarios importantes. Y mi madre fue una de ellos. Tan importante, bueno, porque te hagas a la idea, que seguro que todo el mundo sabe las cifras de colesterol que hay que tener, mi madre tenía 800 de colesterol, o sea, tuvo una hepatitis súper importante, entonces bueno, pues nos quedábamos sin opciones, con lo cual yo digo, yo necesito hacer algo, porque como tú bien dices, tener una oncóloga en la familia, ¿no? Tu hija, era una suerte, pero para mí era en parte un castigo. Qué responsabilidad también, ¿eh? Claro, porque mi madre se queda sin opciones, yo vengo de la cima de la investigación en Estados Unidos, es como que yo lo tengo que resolver. Recuerda a mi hermano diciéndome: tienes que curar a mamá. Ya estás tardando. Claro, pero no había opciones, realmente, dices, esto no, de hecho me decían: no, pues déjala tranquila porque tienes que asumir esto, y yo decía: ¿cómo me voy a quedar de brazos cruzados y qué responsabilidad, qué hago, ¿no? Entonces en ese momento digo, si esto de la oncotermia aumenta la eficacia de la inmunoterapia y la radioterapia, yo pienso, con radioterapia le puedo radiar todas esas lesiones que tiene a dosis más bajas para que las pueda tolerar, pero lo combino con la oncotermia y aumento la eficacia de esa radioterapia para que pueda funcionar, ¿no? Entonces decido abrir INMOA, el Instituto Médico de Oncología Avanzada. La A es por Ana, que es mi madre. INMOA, Instituto Médico de Oncología Avanzada. Quédense con el dato y no se lo pierdan lo que pasa en INMOA. Para mí era importante instituto porque es un sitio donde quería que hubiese formación, evolución, investigación, médico, para que quedase constancia de, aunque fuera algo revolucionario, era médico, oncología, porque es oncología, por supuesto, y la A tenía que existir en el nombre porque mi madre se llama Ana. Entonces eso nace por ella. Entonces, de hecho, en la O del logotipo es el árbol de la vida, porque es el símbolo, ¿no?, que yo quería transmitir. Entonces INMOA nace en marzo de 2019, cuando mi madre se queda sin opciones. De hecho, la expectativa era 6 meses de vida. Trato a mi madre y a los 3 meses en el primer escáner habían desaparecido las lesiones, con lo cual... Pelos de punta tengo, de verdad, ¿eh? Pelos de punta fue tengo. algo realmente pues increíble, ¿no? El realmente... Por lo menos para mí era respirar, porque yo necesitaba hacer algo, aunque fuera alargar la vida, aunque fuera un mes, 2, algo. O sea, yo no, el quedarte de brazos cruzados siendo tu madre, que mi madre en aquel entonces tenía 58 años, tú como oncóloga, yo decía, esto es como un castigo, digo, no me puede estar pasando esto a mí, porque cómo puede ser que ahora yo no voy a encontrar algo para poder tratar a mi madre. Por eso, al final, cuando muchas veces me dicen, qué valiente fuiste a fundar INMOA, porque la tecnología es muy costosa, digo, no fue valiente, fue supervivencia. Como obligación, o sea, como eso tu responsabilidad. Ni lo pensé, evidentemente, es mi madre, necesito hacer algo y ya está, ¿no? Pero y encima te salió bien, es decir, que te lanzaste con todo tu miedo, con todo tu pavor, con toda tu inversión, que me imagino y te sale bien. Eso es. Y te sale bien porque esto es a través de una máquina. ¿Cómo es la máquina? Yo es que la vi, estuve en su lugar, que aparte es espectacular ya el sitio en sí, como que te quieres ir ahí, aunque no tengas nada, te quieres ir ahí a tirar, a tumbarte y que te den calor. Está claro. ¿Cómo es esta máquina?
¿Qué es lo que hace? Esto es una especie de cama que lleva un colchón de agua que es muy cómodo. Debajo de ese colchón hay un electrodo que transmite ondas de radiofrecuencia y encima de la zona a tratar, que pueden ser una o varias, dependiendo de si el tumor está localizado o si hay metástasis, colocamos otro electrodo, que es como un aparatito redondo que va apoyado justo encima del paciente. Entre el electrodo debajo del cuerpo y el de encima se transmiten esas ondas de radiofrecuencia que chocan contra el tumor y calientan el tumor y generan todos esos cambios. Además, cuando calentamos los tumores se los enseñamos al sistema inmune, porque al final un tumor se produce porque el sistema inmune no ve que hay células dividiéndose mal, debería verlas y eliminarlas, pero muchas veces el estrés, por ejemplo, hace que suba el cortisol, se suprima el sistema inmune y nuestro sistema inmune no se dé cuenta que hay células dividiéndose mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al calentar esas células, pues es como que las descubrimos, ¿no? Lo focalizamos y los pacientes la verdad es que lo toleran fenomenal. De hecho, están ahí tumbados, muchos se duermen, tienen una tele en el techo, hay gente que ve la tele, se entretiene, pero es un tratamiento realmente cómodo y además INMOA es un sitio que no da aspecto de clínica. La gente que entra ahí dice, esto no parece una clínica. Es verdad que yo he estado y parece un hotel de lujo, en Sí. serio. Porque te iba a decir, tienes INMOA aquí en Madrid, Sí. pero además has abierto otro En Bilbao. En Bilbao, Efectivamente. para la gente del norte. Sí, efectivamente, porque al final venían tantos pacientes de la zona del norte que intentamos acercar el tratamiento para que sea más cómodo para todos ellos, ¿no? Y efectivamente hace unos meses abrimos en Bilbao y la verdad es que la acogida está siendo espectacular y los resultados también, ¿no? Porque el poder tratar a tantas personas, claro, hace que esos resultados tan increíbles que estamos consiguiendo se convierte eso en una cadena que aumenta de forma exponencial y la verdad es que es súper gratificante porque a mí me emocionan todos los días los pacientes porque vienen con esas historias tan difíciles o por ejemplo esta semana pasada que he visto a un familiar que venía, dice es que yo vengo porque mi vecino le han tratado hace 2 años, no tenía opciones y el hombre está estupendamente bien, claro, de repente se te ponen los pelos de punta el decir que tú estés contribuyendo a esto, ¿no? Vaya, y digo yo, si esto está tan, te estás teniendo evidencia científica, resultados muy sorprendentes, ¿y por qué esto no está en la sanidad pública como pienso que debería estar? ¿Qué pasa aquí? Efectivamente, ahora mismo el Ministerio me consta que está pues, viendo las maneras. Es verdad que una máquina de tratamiento da para poquitos pacientes, con lo cual la inversión que tienen que hacer es grande porque tiene que dar para muchos pacientes y están trabajando en ello, pero es verdad que todo es bastante lento. Existe, claro, la sanidad pública es maravillosa porque da servicio a toda la población, pero también es verdad que los recursos, al ser limitados, estamos deficitarios de algunos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, la protonterapia, que ya lleva años en España, está solo en los centros privados. Protonterapia, Protonterapia. Suena como a Star Wars, suena a Star Wars. Claro, ¿no? es un tipo de radiación súper localizada que tiene mucho beneficio, por ejemplo, en niños con tumores cerebrales, porque cuando tú radias, lo que hablábamos al principio de esa radiación dispersa que genera daño con los protones, tú esa radiación la localizas mucho más en un punto. Imagínate un niño que tienes que radiar un tumor cerquita a un ojo, pues puedes evitar que ese niño a lo mejor pierda el ojo, y esto todavía no ha llegado a la sanidad pública, llegará, de hecho, gracias a la donación de Amancio Ortega, que ha donado un montón de millones de euros para 10 centros que serán públicos, pero en realidad a día de hoy solo está en la sanidad privada. Hay un dato que es bastante preocupante, que es que la sanidad es muy desigual en España. Eso te iba a decir, que de repente desigual. Personas que nos estén viendo que digan, claro, si yo no tengo dinero, el código genético, el código postal, que esto lo escuché de tu viva voz. Eso es. ¿Qué diferencias hay? Claro, claro, hay una campaña, eso lo que decías, ¿no? De la Asociación Española contra el Cáncer, que dice tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer. Lo que tiene que saber la población es que tiene la posibilidad de poder pedir segundas opiniones a través del sistema público a otros centros. Segundas opiniones, por favor, que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, es muy necesario porque puede cambiar su vida y salvarse la vida teniendo 2 opiniones. No se queden con la que le dice el doctor, que será buenísimo y maravilloso, no nos cabe la mejor duda, pero está claro que hay que asesorarse. Claro, ¿no? súper importante. Además, yo siempre digo, cuando un paciente viene a una segunda opinión y dice, es que no quiero que se moleste mi oncólogo, digo, yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que su oncólogo dice. Cada uno hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, probablemente su oncólogo lo que está haciendo es el mejor tratamiento que le puede dar con los recursos que tiene. Pero yo tengo otros recursos y otro oncólogo, otro médico puede tener otros. Entonces, no es un juicio de crítica hacia otro profesional. Claro, es que aquí se lo toma mucho las heriditas personalitas, como
tiqui, que Eso parece que es. vas a ir a atacarle personalmente y no tiene nada que ver. Eso es. De hecho, en Estados Unidos las segundas opiniones son súper comunes y son muy constructivas, porque incluso los propios profesionales aprendemos. A mí a veces cuando viene un paciente y me dice, es que me ha dicho un doctor que me puede hacer esta técnica que están haciendo, digo, ay, pues déjeme informarme, porque la ciencia avanza tanto y es tan sumamente extensa que es imposible que todos conozcamos todo. Con lo cual, yo creo que más en ámbitos como es la medicina no tiene que ser una guerra de unos contra otros, sino que nos sumamos y cada médico, estoy segura, que hace lo mejor que puede hacer con un paciente en base a su conocimiento, experiencia y disponibilidad de recursos. Vamos a dejarlo aquí un segundito solamente, que es súper interesante la conversación, porque tenemos que dar paso a publicidad, unos minutitos de publicidad y enseguida estamos de nuevo con la doctora Elizabeth Arrojo. Bueno, aquí estamos de nuevo con la doctora Elizabeth Arrojo para saber un poquito más. A ver, interesante saber, que me he quedado así antes, que no solamente trata el cáncer de mama. ¿Cuántos tipos de tumores y cánceres se puede curar con la oncotermia? Pues en realidad tumores sólidos, o sea, quiero decir, todo lo que no sean tumores de la sangre, que básicamente son las leucemias. ¿Por qué? Porque en las leucemias no tenemos un foco, es la sangre la que está afectada, no tenemos un foco que calentar. Tumores sólidos, muy interesante, muy importante. Eso es, y muy importante que no tienen por qué ser solo tumores localizados, puede haber metástasis, que hay veces que la gente piensa, no, esto es solo para algo local, no, porque podemos tratar varias zonas del cuerpo y de hecho la mayoría de nuestros pacientes tienen esos estadios 4, ¿no? Son pacientes con tumores avanzados. Es muy importante, por ejemplo, en aquellos casos donde podría haber una opción de cirugía si el tumor se redujese lo suficiente. Ahí muchas veces la gente piensa, bueno, es que me han dicho que igual esto se puede operar. Pues ese igual hay que conseguir que sea una respuesta mucho más certeza, ¿no? Porque la diferencia entre operarse o no operarse es muy trascendental. Yo siempre digo que el cáncer nunca es un enemigo pequeño, que tenemos que jugar con todas las armas que podamos, porque al final el riesgo de que salga mal un tratamiento puede hacer que las cosas se compliquen mucho más. Y esto haría que se redujera la posibilidad de operar. Claro, sí que se reduzca en algunos casos o que incluso aumente, porque hay tumores que son inoperables. Vale. Al final el problema es que si tienes un tumor muy grande o que infiltra algunas estructuras vasculares, algunos vasos sanguíneos, muchas veces no se puede operar, pero si tú consigues que se reduzca lo suficiente, sí que se convierte en quirúrgico, ¿no? Y de hecho hemos conseguido en muchos casos estos resultados. Por ejemplo, incluso en los tumores de mama, cuando a veces hay un tumor muy grande, hemos tratado tumores de 9-10 centímetros que han desaparecido en 6 semanas. Que luego es verdad que recomendamos hacer una cirugía después como preventiva, ¿no? Para minimizar el riesgo de que salga, pero imagínate, o tumores de páncreas que no eran operables al principio, o tumores de ovario con metástasis en toda la zona del abdomen que no eran operables y que los convertimos en operables y eso cambia totalmente el pronóstico. Porque ahora que has mencionado páncreas, que tengo casos familiares cercanos, porque el tumor de páncreas, ya te dicen, tumor o cáncer de páncreas, ya no tiene solución. Claro, es un tumor que es muy agresivo, pero tenemos pacientes vivos desde el 2019 con metástasis, vivos y con calidad de vida, o sea que al final yo muchas veces digo que a día de hoy cuando no curamos el cáncer lo cronificamos, pero lo cronificamos con calidad de vida, o sea, tenemos pacientes, fíjate, pues mi madre, ¿no? Que comentábamos, 2019 se queda sin opciones, 5 años después está viva, libre de enfermedad y estupendamente bien, una mujer que ha tenido metástasis cerebrales en diferentes partes del cuerpo y está estupendamente bien, entonces cuando no curamos podemos cronificar con calidad de vida y de eso se trata el futuro al final el tratamiento oncológico, ¿no? De intentar curar o cronificar, pero que podamos convivir con nuestra calidad de vida. Qué luz, qué luz, qué luz para la gente que tiembla con escuchar esa palabra, que ahora andaremos más un poco de origen, etcétera. Pero ahora que has hablado de pacientes, quería escuchar alguno, tiene muchísimos testimonios, pero aquí hemos traído uno en concreto que lo vamos a escuchar y vamos a comentar ahora el vídeo, uno de tus pacientes, a ver qué ha opinado sobre este tratamiento. ¿Lo vemos? Qué bueno, perfecto. Hemos tenido los resultados del último TAC y tenía, por poneros un ejemplo así a grosso modo, un tumor de 8 centímetros y se le ha quedado en 6 milímetros, o sea, en nada, o sea, prácticamente el 99%. Entonces, pues súper contentos, ¿qué te voy a decir? Además, sobre todo ya no este resultado de que se haya limpiado el pulmón y demás, sino de enseguida cómo se encontró mi hermano, porque yo convivo con él, ¿vale? Entonces estoy 24/7. Entonces lo que yo veía era a mi hermano con un dolor constante, con tos constante, la respiración no era adecuada al ser del pulmón, no dormía. Y te puedo decir que a la tercera semana de venir a darle el tratamiento,
de la oncotermia, junto con la quimioterapia, que nosotros no hemos dejado tampoco el hospital, porque Elizabeth nos dijo que era adecuado que se le diera también la inmunoterapia y la quimioterapia. Entonces, a la tercera semana, mi hermano tuvo un cambio bestial. Él, en casa, todos, porque le remitió muchísimo el dolor. Enseguida, a las 3 semanas de la oncotermia, le remitió muchísimo el dolor, la tos se le paró absolutamente, la respiración lo mismo, porque tenía un deje constantemente, eso se le quitó. A la tercera semana, o sea, yo ya solo con ver a la tercera semana a mi hermano como una persona normal, que dormía, que hacía su vida normal, porque antes no dormía, claro, con los dolores y demás, estaba constantemente levantándose toda la noche, y todos con él, claro, evidentemente, yo que estoy con él conviviendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, si a la tercera semana mi hermano parecía una persona ya normal, y luego ya el resultado a los 3 meses del TAP, pues imagínate, estamos súper contentos. Bueno, yo no sé ahí en casa cómo se ha transmitido esto, pero yo estoy con pelo de punta y con un ataque como de emoción, de alegría a la vez, de ver a esta pobre mujer lo que habrá sido convivir, que yo convivo también con un enfermo crónico. Qué paz. Es increíble, es increíble. A mí cuando ocurren estas cosas, la sensación que tengo es única, ¿no? Porque al final pues tienes esa fuerza, porque no es fácil innovar, no es fácil innovar cuando de repente llega una chica jovencita de Estados Unidos con muchas ideas a gente pues con tantos años de experiencia, ¿no? A querer avanzar, e incluso recibes muchas críticas y tú al final pues te focalizas, ¿no? Pero es difícil ese camino, porque también pues te llevas muchos disgustos, ¿no? Sobre todo porque estás apostando por ayudar a las personas, y esto te da una fuerza. Yo recuerdo la hermana de este paciente que me decía: doctora, si usted necesita apoyo, salimos a una manifestación en España, todos los pacientes a apoyarla para que esto se extienda muchísimo más. Pero además me ha gustado lo que decía, que en ningún momento tú le has dicho deja otros tratamientos, claro, sino que continúa con ellos, claro, cosa también muy de admirar, que no está diciendo no, eso no sirve, sino que claro, sigue con lo tuyo, pero además vamos a probar claro, otra cosa, ¿no? Claro, porque esto complementa, que esto es algo que también le da mucha tranquilidad a los pacientes. O sea, ya digo, en ningún momento estamos diciendo que su oncólogo lo que está haciendo lo está mal, pero tenemos un tratamiento que suma a ese otro tratamiento, que lo que hace es aumentar esa eficacia, con lo cual en ningún momento cuestionamos lo que ya se está haciendo, salvo cosas que puedan ser llamativas o a veces una discrepancia de opiniones, ¿no? Pero habitualmente nos sumamos a eso y para tener mejores resultados. Porque ahora esta pregunta que quizá, a mí me vas a perdonar, ignorancia total, que por eso siempre pregunto lo que pueda ya para aprenderlo más. ¿Es genético el cáncer? Solo un 10% de los casos son genéticos, y esto es súper importante. Me encanta esta pregunta porque esto es muy importante de transmitir. Muchas veces la gente se escuda en decir, bueno, es que el cáncer te toca y te toca, ¿no? Y esto es algo como que yo no puedo hacer nada, pero es que solo un 10% son hereditarios, el 90% son debidos a factores ambientales. Esto es la panacea, es decir, solo un 10% de todos los cánceres que hay. El resto, que es un 90%, nosotros tenemos la capacidad, ¿no? Eso es, más o menos el 50% depende de nuestros hábitos de vida. El cáncer en 2040 se estima que va a haber un 60% más de casos que los que ya hay. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. De hecho, en España ya es la primera causa de muerte en hombres. Y es que lo que es muy importante saber es que prácticamente la mitad de los cánceres está en nuestras manos evitarlo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que responsabilizar a nivel de nutrición, la alimentación. La mala alimentación genera un 40% de los casos de cáncer, y esto es un dato súper importante, porque además estamos teniendo ya muy mala alimentación desde la infancia. Al final los niños cada vez comen peor. Fíjate la tasa de obesidad, de diabetes infantil. El otro día leía el dato de una encuesta nacional de salud que solo 1 de cada 4 niños y 1 de cada 10 niñas realizan el ejercicio físico diario recomendado. ¡Qué barbaridad! Imagínate. Así estamos en los colegios, que no hacen gimnasia, perdona, ya también lo digo, que no se hace ejercicio físico, que priorizan el estar con las matemáticas, las lenguas, todo mental, todo cerebral, y qué poco ejercicio físico. Por favor, una llamada, que hagan más ejercicio. Sí, súper importante. Nutrición. Cuéntame la nutrición, porque además tienes un libro que, mira, lo íbamos a haber traído, ahora lo pondremos en pantalla, que has escrito además un libro junto a un chef reconocido, precisamente para... Efectivamente, para ayudar en esto. ¿Por qué? Porque existe además, estamos en la época de la intoxicación de información, ¿no? En el sentido de que hay mucha información en las redes, en internet, que no es verídica, ¿no?
En realidad una buena alimentación es esa que ya conocemos en España, esa dieta mediterránea, el evitar los alimentos procesados, evitar los azúcares añadidos, por supuesto las grasas saturadas, todo eso, quitarlo de nuestra dieta e irnos a esa dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra, que es, pues España encima es la cuna de aceite de oliva, antioxidantes como los frutos secos, el aguacate, proteínas como el pescado azul, que tiene mucho omega 3 y es antioxidante importante, las frutas, las verduras. En realidad tenemos la fibra, por ejemplo, los cereales integrales que protegen frente al cáncer de colon, y eso está totalmente demostrado. Las personas que comen cereales, pasta, arroz integral de manera diaria o con frecuencia tienen menos riesgo de cáncer de colon. La leche, que incluso existe mucha controversia y ahora de repente hay que quitar la leche, ¿no? Bueno, es que esto es para hacer, un día traeré a una nutricionista que tenga una opinión contraria para ver aquí cómo, porque es que nos vuelven locos. Total. Cada uno te dice una cosa, la leche no, por favor, te mata tu sistema, Claro. el otro toma mucha leche. Claro. O sea, ¿a quién creemos? Es decir, ¿a quién tenemos que creer? Claro, es súper importante buscar el rigor científico de los profesionales, porque al final pasa mucho, ¿no? Eso, en las redes, por ejemplo, de repente hay comentarios, los hidratos de carbono, no se pueden tomar hidratos de carbono. Esto no es cierto. De hecho, con el tema del cáncer, los deportistas de élite consumen una cantidad altísima de hidratos de carbono porque necesitan ingerir unas 7 o 8.000 calorías al día, y esto es a base de hidratos de carbono, y no tienen más riesgo de cáncer. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer es tomar una dieta que sea equilibrada, tenemos que tener cuidado con los hidratos de carbono de absorción rápida, que son los que generan los picos de glucosa. Por ejemplo, el zumo de naranja que las abuelas nos han dicho desde pequeños, tómate zumo de naranja. Zumo de naranja. Imagínate que siempre es tómatelo y tómatelo rápido, que esto es súper sano, ¿no? Pues el zumo de naranja, al hacer zumo, le quitamos la fibra y se generan unos picos de glucosa que generan picos de insulina, y es la insulina la hormona que estimula el crecimiento de las células malignas. Con lo cual, el zumo de naranja no es nada saludable. Bueno. O sea, que imagínate que... Lo que has lanzado aquí en Valencia estarán que trinan ahora. Se pueden comer las naranjas, pero zumo comamos no. naranjas, quitemos ya todas las... Eso es. ¿Cómo se llaman las sí, todo lo que es tinidoras. los estereotipos de Vale. todas estas cosas, O sea, zumo de ¿no? naranja. Claro, o por ejemplo saber trucos como para la anemia, ¿no? Las mujeres que muchas veces pues en la edad fértil, ¿no?, tenemos anemia y todo esto, tenemos que tomar alimentos ricos en hierro, pero no los podemos mezclar con calcio, o sea, con leche o yogures no podemos Qué mezclar. follón, es que nos tenían que dar clases de esto porque claro, Súper importante. ¿cómo es esto que no sabes lo que estás comiendo Claro, todo mal? claro. Porque el supermercado tú vas y es que es todo procesado, todo aceites, Claro. todo es que están sin procesar, los azúcares Claro. añadidos, las grasas. ¿Y cómo podemos comer bien si ya en el supermercado, con perdón, nos dan mal? No podemos comprar productos. Claro, ¿Dónde compramos? necesitamos, de hecho, ir al supermercado. Yo siempre digo que tenemos que dedicar tiempo a hacer la compra, porque siempre vamos en cualquier momento corriendo, sales de trabajar y entonces de repente coges además lo primero que pillas, además es un momento donde tienes hambre, tienes prisa y coges lo peor. Entonces necesitamos planificarlo y necesitamos buscar esas frutas, esas verduras, huir de esos alimentos que vienen envasados y que de repente duran meses y nunca se estropean. Qué raro, claro. Claro, esos procesos de conservación realmente pues lo que tienen son compuestos que son tóxicos para nuestra salud. Tenemos que ser muy precavidos con todo lo que sean ahumados, salazones, conservas, carnes procesadas, que no significa que no la podamos comer nunca, pero no puede ser nuestra dieta habitual. Todos podemos comer de vez en cuando. O sea, pues que una anchoa no tiene omega 3. Una anchoa, Fíjate. eso es, claro. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Claro. Y saber y además educar a los niños, porque ellos al final, el problema es que estamos creando los cimientos, ¿no?, de un edificio. Si esos cimientos no están bien, no es cierto eso de el niño lo quema todo, no lo quema todo, está acumulando toxinas. Y luego hay otra parte muy importante, que es que lo que aprendemos desde pequeño se convierte en un hábito, que luego es fácil seguir de adulto. Pero si tú de pequeño tienes unos hábitos y de repente cuando tienes 40 intentas cambiarlo, te cuesta muchísimo más esfuerzo. Y además estamos viendo cada vez cáncer en personas más jóvenes, con lo cual esa mala alimentación desde la infancia ya está teniendo una repercusión súper importante en esos adultos jóvenes, con lo cual hay que trabajar en esto. Bueno, esto es nutrición. otro programa con tu libro, para Sí. que nos cuentes más, aunque sea unos tips concretos para ver qué Importante. tipo de alimentación. Así como pregunta,
¿Proteína animal? Porque la carne también crea mucha controversia. Claro, proteína animal es la de mayor valor biológico, o sea, la que más nos nutre, ¿no? Y la proteína es fundamental porque es la que nos da la masa muscular. Y la masa muscular es la que evita el cansancio. Tener masa muscular adelgaza, que esto a la gente le encanta cuando se lo digo, porque aumenta nuestro metabolismo en reposo. Estando sentados quemamos más calorías y tenemos masa muscular. Además, genera más hormona como de la saciedad, ¿no? Al final, el dormir bien y generar masa muscular genera más saciedad, con lo cual también minimiza el riesgo de engordar, porque la obesidad aumenta los estrógenos, eso aumenta el riesgo de tener cáncer, o sea que es súper importante. Wow. Dentro de la proteína animal, la proteína ideal es el pescado azul, porque es muy rico en omega 3, antioxidantes. De hecho, hay un estudio muy bonito que habla de tumores hematológicos, de este cáncer que hablábamos de la sangre, donde los pescadores tienen menos riesgo de desarrollar ese tipo de tumores. Y no es por el consumo, lo igualan por consumo a otras personas, a otras profesiones, es por tocar el pescado, solo por los ácidos grasos que les pasan a través de la piel. O sea que imagínate la trascendencia. Qué maravilla es eso, o sea que en vez de comérnoslo teníamos que tocarlo. Tocarlo, solo tocar el pescado azul ya tiene un poder que es muy beneficioso, porque al final nuestra piel absorbe, claro, todo aquello que nos ponemos, ¿no? Dentro de las carnes tenemos que tener en cuenta que la carne procesada es la que más debemos evitar, porque al final se ha demostrado que si comemos unos 50 gramos de carne procesada al día aumenta el riesgo de cáncer de colon en un 20%, que mucha gente dice, bueno, pero yo no como carne procesada. Procesada es todo lo que son fiambres, eso es, los embutidos, las salchichas, los fiambres, pero claro, jamón de york, por ejemplo, se lo damos a nuestros hijos como algo súper sano, que no significa que no se pueda dar nunca, pero hay que limitar el consumo. Dentro de las carnes rojas existe una tendencia en la evidencia científica que parece que también aumenta el riesgo de tumores de origen digestivo. No está totalmente demostrado, pero lo que sí se ve es que a cantidades muy altas sí que aumenta el riesgo, con lo cual carnes rojas pues 1 o 2 días a la semana y sobre todo priorizar el pescado azul. Las carnes blancas, un poco de cuidado con el pollo por las hormonas, porque el a veces pollo es lo que más comemos, además pollo claro, es que lo tenemos en la orden del día, ¿no? Claro, pues el pollo, el problema es que muchas veces les alimentan con muchas hormonas a esos pollos y en realidad existe el riesgo de que en tumores que puedan ser hormonales, como los tumores de mama, por ejemplo, pues aumentemos el riesgo de que podamos tener un tumor relacionado con esto. La leche, por ejemplo, protege frente al cáncer de colon, es protectora y esto se ha demostrado, porque todo lo que sea... La grasa de la leche y todo lo que, claro, lo que tiene, incluso es protectora. Y leche entera, porque es mucho más saludable. No me digas leche entera, súper importante. Que ya la semi ni la desnatada nada. Nos olvidamos. No, porque quitamos todas las propiedades beneficiosas que tiene la leche y además mucha gente dice es que soy a dieta y me tomo leche que sea semi o desnatada. En realidad las calorías que estamos quitando por eso son tan poquitas que no merece la pena. La leche solo hay un poco de controversia porque no está totalmente demostrado que en tumores hormonales de mama pudiera aumentar el riesgo tal vez de ese tipo de tumores, pero esto no tiene una evidencia científica clara, es una hipótesis y lo que sí está claro es que la leche protege frente al cáncer de colon, igual que la vitamina D, la vitamina del sol, esa vitamina que es tan frecuente que la tengamos baja en el norte porque nos da poco el sol y esa vitamina D baja predispone al riesgo de cáncer de colon, con lo cual está bien revisarse una vez al año, hacerse una analítica, que la vitamina D está baja, pues hay que tomar un suplemento de vitamina D porque esa vitamina se genera o con el sol o a través de un suplemento. Comer verduras de hoja verde, yo siempre digo que la felicidad se come porque la serotonina en un 90% procede del intestino y esa serotonina viene a través de la alimentación, con lo cual si no estamos tomando triptófano, que es esas verduras sobre todo hoja verde, que es la que genera la serotonina, es que estamos disminuyendo incluso la felicidad, o sea que imagínate la trascendencia que tiene los alimentos que lo damos por sentado, que hay que comer por alimentarse. Eso es. Pero aparte de todo esto, que ya realmente es para hacer otro programa solo enfocado en esto, también el estado mental y emocional. Súper importante. De hecho, nosotros el año pasado fundamos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque a mí una de las cosas que me preocupa no solo es ya seguir avanzando en los tratamientos, por supuesto, pero me preocupa el aumento en la incidencia y realmente lo que yo quiero es preservar la salud, que creo que es lo que deberíamos hacer los médicos. Tratar la enfermedad, por supuesto, pero nuestro principal objetivo debería ser que las personas sigan sanas y el cáncer se puede prevenir, como decíamos, en casi la mitad de los casos. La parte emocional es fundamental, porque al final el estrés genera una descarga de cortisol que suprime el sistema inmune. Es un ejemplo muy típico que todos vivimos una época de estrés, trabajas mucho y en ese momento tú vas tirando, ¿no? Pero llegan las vacaciones y te pones malo. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune es como que colapsa, ¿no? Es súper importante el gestionar todo esto, porque esas descargas mantenidas de cortisol, que además
es un estrés que muchas veces nos generamos nosotros a nosotros mismos, porque se basa mucho en esos ISIS, nuestra mente continuamente está volando al futuro, inventándose cosas. El 80% de los pensamientos diarios de que nos generan estrés nunca pasan. Eso es. Esto es algo que es apasionante, vamos, claro. y dices, si me he perdido todo ese tiempo y he generado unos picos claro, de todo esto que me estás contando. Total, tu mente empieza a volar, se empieza a inventar una historia y al final estás sufriendo una descarga de cortisol igual que si estuviese ocurriendo esto. Entonces vivimos la mayoría de nuestro tiempo o en el pasado acordándonos de cosas que ya pasaron y que no nos aportan nada más que el aprendizaje que nos pueden traer, o en el futuro inventándonos cosas que hipotéticamente podrían pasar pero que luego no ocurren. Yo siempre invito a los pacientes a que anoten lo que les preocupa en una hoja que creen que va a pasar y que se den un tiempo, 2 semanas, un mes y que vean cuántas han pasado. Ay, hagámoslo por favor ahí desde casa. Sí. Vamos a hacer este ejercicio, por favor, hoja, papel, todo lo que nos preocupa, todo, y lo miramos al mes, a los 2 meses, a los 3, a ver si de verdad ha pasado igual claro. ni una de las cosas que hemos apuntado. Claro, ¿no? claro, eso le dicen que al filósofo a Montaigne le preguntaban en el lecho de muerte, ¿no?, que era lo que más se arrepentía, y decía que de todo lo que había sufrido por cosas que nunca habían llegado a pasar. Y esto es una realidad, nos llama y de repente el jefe te dice, oye, quiero hablar contigo nada más que llegues, y tú vas en el coche imaginándote que te va a despedir, que qué va a ser de tus hijos, que cómo vas a alimentarlos. Yo venía ahí atacada, pensando que yo, ya te habíamos retrasado un poquito la entrevista de hoy, ya estaba atacada con unos picos que no te quiero contar, que claro. Lo saben por ahí, ¿verdad? Entonces realmente, y luego de repente estás aquí, ¡ay, fenomenal! Si tenía la tarde libre, me venía estupendamente. Efectivamente. Una cosita, vale, tenemos un paciente, el paciente se cura, sale adelante, ¿qué tiene que hacer? No es como que a la alegría ya supera el cáncer, ¿cómo tiene que proseguir después? Pues muy importante, por supuesto, seguir esas revisiones médicas, ese seguimiento, pero hay una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos una enfermedad es el momento de echar el resto, no es el momento de relajarnos, es el momento de, bueno, ahora que tienes cáncer, no, pues túmbate a dormir, descansa, no, pues come lo que quieras, no, es el momento de echar el resto. Muchas veces la enfermedad llega para darnos un aviso de que tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues potenciar su cuidado personal. Lo primero es priorizarnos, porque tenemos mucha tendencia a que de repente todos los demás a nuestro alrededor son lo más importante, nuestros hijos, nuestra pareja, todo va delante de nosotros, ¿no? Y esto es un grave error. De hecho, vamos en avión y ¿quién se tiene que poner la mascarilla de oxígeno primero? El adulto. Y luego el niño. ¿Por qué? Porque si el adulto no está bien no puede cuidar a los niños, ¿no? Entonces es súper importante cuando hay un proceso de este tipo el que nos cuidemos, y para cuidarnos tenemos que priorizarnos, tenemos que organizar y responsabilizarnos además, porque en toda nuestra vida realmente tenemos como un orden, ¿no? Para el trabajo tengo que hacer esto, lo otro, pero es verdad que no nos preocupamos de nosotros mismos. No nos cuidamos nada. Nada. Vamos al médico cuando ya estamos desahuciados. Claro. Por favor, analíticas, ir al médico de vez en cuando, aunque sea saludar y ver que te explore un poco, de verdad, porque vamos al final como... y pasa mucho un poco en los hombres, que yo lo veo con parejas, sí. No sé qué. No, estoy bien, están ahí, una tos que se le está saliendo el pulmón, oye, que no son capaces de ir a un médico, no sé si esto tienes alguna evidencia, pero que a los hombres masculinos les cuesta más ir al médico que a las mujeres, o sea, como si les fuera un signo de debilidad o de algo. Sí, yo creo que precisamente es eso, ¿no? Que muchas veces es como, bueno, yo soy un hombre, ¿no? ¿Cómo me voy a quejar? Y al final el cuerpo nos va dando avisos, nos da alertas, entonces es súper importante seguir esas revisiones, hacer esas pautas y luego responsabilizarnos en... Necesitamos una dieta sana, eso significa que lo primero es hay que tener tiempo para ir a hacer la compra y pensar la compra, tenemos que comer sano, tenemos que quitar las excusas de es que yo no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, no quieres tener tiempo. Anda que tenemos tiempo para estar en el móvil que se pasa 1 hora pasando stories. Entonces cada uno adapta su tipo de deporte a su vida, pero a día de hoy hay entrenadores personales online, hay vídeos online que uno necesita un entrenador personal, se puede hacer deportes de cualquier sitio, pero siempre tenemos la excusa perfecta para demorar esas cosas que no nos apetece tanto hacer, ¿no? Pero está en nuestra mano responsabilizarnos. Pues efectivamente, lo más importante para que quede muy claro, porque es un mensaje, también este programa habla mucho de salud, bienestar, pero la responsabilidad que tenemos cada uno como individuo en todos los aspectos, porque también si yo estoy mejor, ¿verdad? Eso es. También no voy a colapsar la sanidad pública porque yo me estoy cuidando a mí misma. También voy a estar más simpática contigo, con todo lo que me rodea, porque tampoco poco hemos hablado del cáncer, no es solo la persona la afectada, la familia, lo que genera alrededor. Eso es. Esta es una parte súper importante y dentro de esta parte yo le digo a los pacientes también en esa parte de priorizarse, que incluso con lo duro que puede ser, ¿no? Un diagnóstico, las personas de alrededor, tenemos que intentar
priorizarnos incluso en ese momento, en el sentido de que hay pacientes que lo están pasando mal y no se quejan porque no quieren preocupar al familiar, pero entonces tienen un sufrimiento doble, porque es, tengo dolor pero no puedo manifestarlo, tengo que estar disimulando para que no se preocupen porque el de al lado se preocupa, y entonces yo creo que es bueno tener una conversación de decir, mira, sí, necesito, eso es, y necesito ser libre, y sé que tú estás pasando ese dolor, pero necesito que puedas gestionarlo, que busques ayuda, lo que sea, pero ser libre sin presiones, ¿no? Que necesito poder quejarme, pues claro, necesito poder llorar y que me dejes llorar, y que me dejes si no tengo hambre, a veces pues no comer. Eso es, porque esto al final genera tan sensación de presión a los pacientes que, por ejemplo, cuando uno no tiene apetito y la familia insiste y insiste con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero la hora de comer se convierte en una tortura para esos pacientes, porque quieren menos, porque ya rechazan ese momento porque dices que no me encuentro bien y encima tengo toda esa presión, ¿no? Entonces, al final, lo primero es ponerse delante, priorizarse, decir, bueno, aquí el importante o la importante en este momento soy yo, los demás, por supuesto, os aprecio, os tengo muy en cuenta, pero cada uno tiene que tomar su granito de responsabilidad, y en el momento de la enfermedad es cuando más tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es como cuando una embarazada va a dar a luz y el marido está ahí con taquicardia, le tiene que poner un suero que se desmaya, la mujer con el hijo a punto de salir y el otro, todos los médicos atendiendo al otro, ¿no? O sea, no es tu momento, no es tu momento, por favor, me toca a mí. La protagonista soy yo. Claro, entonces, así para un poco sumarizar todo lo que hemos estado hablando, ahora mismo tienes un paciente delante de ti, ¿qué le dirías para esa prevención de la que estamos hablando, o para calmarle si ya está en un proceso de cáncer empezando? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mira, la primera cosa es que muchos pacientes que vienen a nosotros, que vienen pues con estadios 4, que significa enfermedad diseminada, con metástasis, y te preguntan, doctora, ¿me voy a curar? A lo mejor yo muchas veces, si no tengo un tratamiento que le permita curarle ahora para siempre, digo, a día de hoy no, pero a día de hoy no significa que podemos alargar la vida, podemos cronificar la enfermedad, y a lo mejor dentro de 6 meses sale un tratamiento que permita curar el cáncer, o la vida da tantas vueltas. Yo siempre cuento el caso de una paciente que tuve con un tumor muy extendido, metástasis cerebrales en los huesos, en el hígado, de un tumor primario de pulmón, que la mujer tuvo una respuesta espectacular y se murió atragantada por un melocotón. Quiero decir que la vida da tantas vueltas que cuando un paciente viene y me empieza a preguntar por estadísticas, doctora, ¿qué posibilidades de éxito? Digo, mira, aquí rompemos las estadísticas continuamente. Mi frase es, lo imposible es aquello que no intentas, porque es verdad que... Me la quedo. Lo imposible es aquello que no intentas, por favor, que nos lo integremos bien. Eso es, porque si tú tienes un 1% de posibilidades de conseguir algo, si te toca para ti es el 100, y aunque tengas un 99, si no te toca es el 0, entonces ¿para qué vamos a estar jugando con esas posibilidades? Y luego está en nuestras manos ayudar a curarnos, porque no es que el paciente enfermo llegue y deposita la responsabilidad en el médico, no. La responsabilidad es conjunta, eso es, el paciente tiene que ser acciente, tiene que tomar una actitud activa, porque los médicos al final recomendamos cosas, pero los pacientes son los que lo tienen que llevar a cabo. Entonces, si queremos curarnos, tenemos que poner de nuestra parte, y si queremos evitar que la enfermedad vuelva, tenemos que implicarnos de forma muy activa, en preocuparnos cada día por estar sanos. Pues eso es un trabajo y una responsabilidad que está en nosotros, pero lo que sí está en la doctora es que pasen los años que pasen, como ella va a seguir siendo pionera y va a seguir investigando y saldrán más cosas, por favor, tengamos esa esperanza siempre viva, siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien como este Ángel que tengo aquí delante, aparte de espectacularmente guapa. No dejemos de intentarlo, ¿vale? Con tu médico de cabecera, pero luego busca otras opciones, otras soluciones. Muchas gracias, Calle. Que demos salud a la gente y vida es lo más bonito que podemos hacer. Eso es, vida, como lo que tenemos aquí. Bueno, te voy a traer otro día, ¿vale? ¿Te parece? Estaré encantada, por supuesto, claro que sí. Traeremos a la doctora otro día que nos cuente muchas más cosas, porque se nos queda mucho en el tintero. Ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Tenerte aquí. Nos despedimos de Díselo a la Calle y volveremos con muchas más cosas para contar y muy poco que callar. Hasta el próximo programa.